saliendo un poco, digamos, de la amalgama teórica y de la fundamentación propia de derechos humanos. Es un programa que es nuevo, es relativamente nuevo, que estamos a puertas de una primera cohorte y esperamos que pues hayan muchos interesados no solo a partir de este ejercicio, sino que se puedan comunicar con nosotros a través de extensión en la universidad o directamente con el Departamento de Ciencias Jurídicas, en ese caso conmigo. Mi nombre es Leonardo Sabogal, para quienes están presentes en este momento y a quienes les agradecemos su asistencia, su participación y esperamos que disfruten este momento con un experto en derechos humanos y un colega de larga trayectoria en este campo de acción sociojurídica. Muchas gracias. Muy amable, profesor Leonardo. Mm, Vamos a incorporar al profesor Yuri entonces vía audio, ya que ha tenido algunos inconvenientes con la cámara. Y Listo. está en este instante en la línea con nuestra área de soporte técnico, pero ya regresa nuevamente. Le pediría a la dirección de extensión que nos dé formalmente la bienvenida, nos contextualice y mientras tanto hacemos la presentación que usted tiene del profesor Yuri para que nuestros invitados tengan un poco más presente la calidad y las capacidades del invitado y la mecánica que vamos a llevar para recoger las inquietudes que el profesor responderá de voz suya al final de la exposición. ¿Le parece? Claro. La metodología que tenemos para hoy es muy sencilla. Es una metodología de 40 minutos de exposición por parte de nuestro invitado, que es el profesor y abogado Yuri Alexander Romaña Rivas. Eh, Además de esto, después de la exposición vamos a tener y a contar con algunas de sus preguntas. Sabemos que pueden ser muchas, entonces trataremos de evacuar las preguntas que sean posibles. Tendremos aproximadamente de 20 a 25 minutos para las preguntas. Entonces, ustedes siéntanse cómodos en hacerlo a través del chat. Eh, a través del chat pueden hacer nuestras preguntas que nosotros las sistematizamos y las hacemos llegar al invitado, al profesor Yuri Alexander Romaña. Eh, Les puedo contar, digamos, sobre la hoja de vida del colega. Digamos, tiene una hoja de vida y una trayectoria bastante larga. Voy a hacerlo de la forma más resumida. Alexander Romaña Rivas obtuvo su título de abogado en la Universidad Tecnológica del Chocó. Él es originario del Chocó. Además, fue becario Fulbright, realizó un LLM, maestría en estudios legales internacionales con énfasis en derechos humanos en la American University Washington College of Law. Actualmente es abogado de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Proyecta decisiones en ese sentido. Trabaja con el tema de amnistías, perdones, libertades condicionadas, resoluciones, autorizaciones para salidas del país, a excombatientes dentro del conflicto armado colombiano. También apoya la Comisión Étnica de la JEP, asegurando que se considere el enfoque étnico diferenciado en los procedimientos. Además de esto, Yuri laboró por más de 5 años como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Trabajó también en el procesamiento de solicitudes de medidas cautelares en la comisión, en el procesamiento de peticiones individuales. En particular también trabajó asuntos relacionados con denuncias contra estados de las Américas por desaparición forzada, pena de muerte, violaciones a las garantías del debido proceso en materia penal, violaciones de derechos políticos, violaciones al derecho a la libertad de expresión, condición de detención de personas privadas de libertad, violación de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. Digamos, este es un resumen de una manera muy breve, porque también ha sido profesor en algunas universidades del país, eh, como la Universidad del Magdalena y la Universidad Subcolombiana en el Huila.
y los temas en los que se concentra nuestro invitado son Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisiones de la Verdad, Justicia Transicional y Garantías Procesales en materia de derechos humanos. Así que, pues, le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado y nos place tenerlo. Además de que es colega, es alguien muy cercano al Departamento de Ciencias Jurídicas y espero que para ustedes sea también un gusto escuchar a nuestro invitado. Gracias. Hola, muy buena tarde. ¿Me escuchan? Quiero asegurarme de que el audio está funcionando bien. Pero no lo Perfecto. vemos. Listo. Muy buena tarde. Gracias por la invitación en primera medida y gracias por la presentación muy cálida por parte de Leonardo, por parte del profesor Leonardo. Así que encantado de estar aquí y también ofrezco excusas por los inconvenientes tecnológicos que han pedido que iniciemos un poco más tarde. Antes de arrancar, como Leonardo se lo manifestó, yo trabajo en la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente en la amnistía e indulto, y en ese sentido, quiero precisar que todo lo que yo manifiesto aquí es a título personal, no compromete para nada la institución de la JEP o la sala o la magistrada para la cual yo trabajo o con la cual yo trabajo. Así que es a título personal, es un ejercicio meramente académico. Más que hablar yo, quiero escuchar mucho de sus interrogantes y preguntas con respecto a esta pequeña conferencia que queremos realizar. Y el título o la conferencia traté de enfocarla en virtud de que este es un nuevo programa que se está lanzando, esta especialización en derechos humanos y territorio. Me parecía importante o me parece importante que, que tratemos como de reflexionar un poco sobre esta importancia y relevancia de la formación en derechos humanos. Y para ese efecto, pues he tratado de organizar algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Así que la presentación básicamente va a constituir de eh, tres componentes. Uno va a ser, el primer va a ser abordar un poco el contexto histórico relacionado con la educación en derechos humanos. Eh, Vamos a ver, posteriormente vamos a mirar cómo los retos que los derechos humanos presentan en sí mismo o que han presentado históricamente eh, en el marco de conflictos. Entonces, cuáles son los retos que se presentan en la firma de acuerdos de paz o la cesación de situaciones estructurales que posibilitan violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, vamos a hablar un poco de esos contextos y cómo esos contextos obviamente generan que existe una necesidad de una formación en derechos humanos para superar esa situación de violencia histórica y que muchas veces se mantiene pese a que se haya firmado un acuerdo de paz. Y en ese sentido, pues vamos a ver un poco el contexto colombiano, pensando en los retos que nos presenta obviamente la actual coyuntura de transición y cómo una formación en derechos humanos puede ser pertinente. Y finalmente, como tercer aspecto y relacionado con los anteriores, vamos a mirar de pronto unas breves consideraciones que a mí me gustaría hacer sobre por qué considero que esta especialización puede ser una gran contribución no solamente a la de Cali, a la región, al departamento del Valle del Cauca, sino a toda la región del Pacífico e igualmente a todo el país, porque creo que el enfoque, como bien lo manifestó Leonardo, eh, es un enfoque que busca como, primero es un enfoque interdisciplinario, es decir, que no solamente está destinada a abogados, sino a personas de diferentes áreas de las ciencias humanas, entonces eso permite que personas desde diferentes quehaceres puedan contribuir a ese avance de derechos humanos en nuestro país, que es tan necesario. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar con el primer aspecto que tiene que ver más que todo con un contexto histórico normativo. Y entonces nosotros encontramos que una de las primeras, antes de hablar de las normas, pienso que va a irme un paso más atrás y es necesario mencionar que mucho de lo que
la estructura normativa e institucional que existe hoy en día, Naciones Unidas, Sistema Interamericano, Sistema Europeo y los diferentes tratados internacionales que se han adoptado, surgen a partir de un fenómeno trágico que ocurre en la humanidad, como ustedes bien lo saben, y eso fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto en la conciencia eh, humana y sobre todo también vio mucho a los estados y sobre la necesidad de que se establecieran sistemas, un sistema universal de defensa y promoción de los derechos humanos encabezado por diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas, y también posibilitó la necesidad de que a nivel regional se establecieran algunos sistemas regionales. Entonces nosotros encontramos allí 3 sistemas regionales: el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Entonces, todo esto surgió a partir de esa situación trágica de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial es importante tener presente que no existía, o los individuos no tenían agencia para acudir ante organismos internacionales, es decir, esas instituciones no existían para reclamar o denunciar violaciones de derechos humanos. En esa época lo que existía era casi que una representación diplomática donde los estados, donde las personas se quejaban ante los estados de los cuales eran nacionales, diciendo: tal estado violó mis derechos, y este estado el estado de la cual la persona era nacional, podía reclamar ante este estado por la violación o afectación de los derechos de sus nacionales. Ustedes se podrán imaginar, esto era una situación compleja que generaba doble rasero, porque no siempre los estados iban a estar dispuestos a abogar por la defensa de derechos de ciertos individuos que de cierta manera podrían considerar que esas afectaciones son de relevancia como para poner en riesgo esas relaciones internacionales, porque ese es un factor importante, ¿no? Las relaciones que los estados quieren mantener entre sí. Entonces eso volvía que muchas veces esas quejas sobre posibles violaciones de derechos humanos se constituyeran básicamente en un arma política y quedaran a la discrecionalidad del Estado. Lo que hace el revolucionamiento con el establecimiento de instituciones, organismos, tratados que posibilitan a los individuos tener acceso a diferentes organismos o cuerpos de derechos humanos a nivel internacional, es que los individuos ya pueden acudir directamente a presentar sus quejas contra el Estado sin necesidad de acudir o tener como intermediario o como tercero al Estado del cual son nacionales. Y esto obviamente ustedes podrán imaginarse, antes de que existiera todo este engranaje que tenemos hoy de derechos humanos, era problemático porque básicamente era muy difícil para un individuo poder presentar una queja en contra del Estado del cual era nacional, básicamente. Ya con ese pequeño contexto, les comparto que una de las primeras normas o primeros artículos donde se consagró este derecho a la educación en derechos humanos fue el artículo 26 de, de la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y ese artículo, no es que me quiera pegar tanto a la literalidad, pero creo que es importante porque entiendo que no todos y todas son abogados aquí, así que creo que es bueno como ir precisando ciertas nociones para que todos partamos de una misma base. Entonces, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, indica lo siguiente: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amnistía y la amistad, perdón, entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Entonces aquí nosotros encontramos una primera norma que invita a los estados a fomentar esa formación en derechos humanos y en libertades fundamentales. Y es a partir de allí que esa recomendación a los estados
enseñen, propaguen, expliquen la declaración, constituye un pilar fundamental de la formación de derechos humanos a nivel universal. Luego nosotros encontramos que en 1950 se invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a fomentar y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas, los programas de educación para adultos y los medios de comunicación. Esto con el fin de promover la educación en derechos humanos como factor indispensable para el mejoramiento de la calidad del proceso formativo y consolidar una cultura democrática, pacífica y respetuosa. Entonces no se pensaba solamente en esta educación meramente, por decirlo de alguna manera, de conocimientos eh, bases que uno recibe a nivel de primaria, secundaria, universidad, sino que esa formación fuera acompañada también de una formación en derechos humanos para facilitar, para facilitar o potenciar la formación de personas con capacidad crítica y de involucramiento en la vida social y además fomentar esa cultura democrática que es importante en un Estado y sobre todo en un Estado social de derecho como el colombiano. Entonces, esas actividades que la UNESCO empezó a promocionar posibilitaron que se fuera diseminando mucho más esta necesidad de formación en derechos humanos a nivel mundial. Luego nosotros encontramos, bueno, antes de mencionar lo importante que ustedes tengan en cuenta que a nivel universal, aparte de la declaración, Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen dos pactos internacionales de gran importancia que ustedes deberían de tener como referente. Uno es el pacto, eh, eh, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y estos pactos tienen unos comités que monitorean su cumplimiento. Entonces ahorita yo les voy a mencionar, voy a hacer referencia al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En este artículo, el 13.1, se reconoce el derecho de toda persona a la educación y a la educación en derechos humanos. Y de manera expresa ese artículo establece lo siguiente. Los Estados partes del presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Concuerdan en que la educación deberá la educación deberá tender al desarrollo pleno de la personalidad humana y de su dignidad, y fortalecer el respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales. Concuerdan también en que la educación deberá capacitar a todas las personas para que participen de manera efectiva de una sociedad libre, además de favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Entonces ustedes aquí encuentran bases normativas adicionales en las cuales se hace referencia a esa necesidad de promover esa formación de derechos humanos. En 1974 podemos encontrar, por ejemplo, que la UNESCO aprobó una recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacional y la educación relativa a los derechos humanos y los derechos fundamentales, diseminando aún más la UNESCO o cumpliendo con este mandato, este rol de impulsar esa formación de derechos humanos a nivel internacional. La recomendación destaca la importancia del conocimiento, no solamente de los derechos humanos, sino también de los deberes que tienen las personas, los grupos sociales y las naciones para con los otros. Otro documento de gran importancia el que se emitió en el marco de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, llevada a cabo en Viena en 1993. Este documento, en lo que respecta a la educación, específicamente en su artículo 33, reafirma el deber de los estados de orientar la educación para el fortalecimiento de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La declaración resalta también la importancia de incorporar el tema de los derechos humanos en los programas educacionales, es decir, que ya a nivel nacional se vaya aterrizando dentro de los programas de formación formal, incluya la formación de derechos humanos como un eje fundamental y transversal a esa formación que reciben las personas en los centros de formación, tanto formales como no formales. Luego,
encontramos que el comité que supervisa el cumplimiento con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó una observación general en 1999. Aquí un poco de contexto porque sé que no todas y no todos son abogados y muchas veces aún siendo abogados, si no están muy familiarizados con este contexto de derechos humanos a nivel internacional, puede ser que no estén al tanto de todas las funciones de estos organismos. Pero el comité que supervisa el pacto, una de las funciones que tiene es emitir algo que se denominan observaciones generales. Y estas observaciones generales son valoraciones genéricas que, mediante las cuales los comités que supervisan diferentes pactos a nivel internacional, diferentes tratados internacionales, sobre todo los de la ONU, pueden realizar interpretaciones sobre el alcance de los artículos que conforman los tratados que ellos supervisan. En este caso, el artículo 13, que es relativo al derecho a la educación. Entonces, en esa observación general número 13 de 1999, este comité hizo referencia que a la importancia del derecho a la educación y destacó que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para hacer efectivo otros derechos humanos. O sea, aquí se reafirma posteriormente esa naturaleza esencial de la formación en derechos humanos para garantizar la efectivización o la materialización de otros derechos reconocidos, no solamente en ese pacto, sino en diferentes tratados internacionales. Luego encontramos que en el 2004 el Alto Comisionado para las Naciones Unidas llevó a cabo el Plan de Acción del Decenio, del cual desprende el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Y algunos de los objetivos de este plan, no los voy a mencionar todos, solo voy a mencionar el que considero más relevante, es asegurar que la educación en derechos humanos reciba la debida atención en los planos nacional, regional e internacional. En el caso de Latinoamérica, nosotros encontramos que gran parte o algunos de los aspectos que fomentaron la formación en derechos humanos fueron las experiencias de algunos de los países del cono sur con las dictaduras, ¿no? Entonces estamos hablando de Argentina, Uruguay, también el caso de Chile y de Perú. Todo esto que antecede, todas estas herramientas que he mencionado de instrumentos y de experiencias en temas de derechos humanos, eh, llevaron a que Colombia materializara lo que hoy se conoce como el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Y este plan se adoptó en el 2009. Y es un plan que apunta a la transformación social, al empoderamiento de la sociedad para la realización de sus derechos y libertades y al fortalecimiento de las capacidades de hombres y mujeres para afrontar la defensa y ejercicio de los mismos. Entonces, a partir de 2009, el Estado colombiano empieza a adoptar una política no solamente de gobierno, sino de Estado en materia de formación de derechos humanos a través de este plan. Eh, Ahora bien, voy a continuar al siguiente punto de la presentación, una vez presentado este contexto. Y tiene que ver con los retos y las posibilidades que presenta un proceso de transición, sobre todo luego de la firma de un acuerdo. Nosotros tenemos, por ejemplo, como experiencias contextuales, lo acontecido en El Salvador y Guatemala. Como ustedes bien saben, Salvador y Guatemala también a la firma de acuerdo de paz, al acuerdo de paz para terminar sus respectivos conflictos armados. Pero la firma de esos acuerdos de paz no garantizó una culminación o una cesación de la violencia que se vivía en esos países. De hecho, posterior a esos acuerdos de paz, los índices de violencia se incrementaron. Homicidios, atracos, delincuencia común, es decir, la violencia se exacerbó en esos países. Sin embargo, no siempre ha sido así. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como el de Irlanda del Norte, donde en Irlanda del Norte nos dan un ejemplo sobre como un compromiso del país para la formación en derechos humanos, donde allá se constituyó
el Foro para la Educación en la Comprensión Mutua y en la Herencia Cultural. ¿Y qué hacía este foro? En este foro, además de la producción de material pedagógico, se organizan actividades por medio de diferentes expresiones artísticas como la música, la danza, los cuentos y las leyendas que denotan un pasado cultural en común. Y los niños, por importar si son católicos o protestantes, se unen. Desde el principio, la aspiración de este proceso se enfocó en desafiar identidades y creencias sectarias que no permitían ningún tipo de integración con el otro, um, a quien de facto se percibía como un enemigo. En concreto, buscaba suscitar la integración, expresamente el reconocimiento. Entonces nosotros ahí encontramos un ejemplo de un compromiso real por parte de la institucionalidad, por parte del Estado, de generar espacios que permitan la formación y fomentar la formación en derechos humanos. Eh, Ahora bien, en el caso concreto de Colombia, nosotros encontramos que el mismo acuerdo de paz establece esta necesidad fomentar la formación en derechos humanos. Y nosotros encontramos que en el punto 5.21 del acuerdo de paz, el punto 5 es el que tiene que ver con víctimas, ¿no? Y entonces en este punto 5.21 se hace referencia al fortalecimiento de los mecanismos de promoción de derechos humanos. Y uno de los aspectos que se establece en ese punto es la necesidad del fortalecimiento del proceso de implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Mediante otros, es decir, múltiples actividades que se pueden realizar para fortalecer ese Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, por el acuerdo de paz hace referencia a algunos que consideran muy relevantes, y uno de ellos es la inclusión del acuerdo final y del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento, la Verdad, la Convivencia y la No Repetición al Plan Nacional de Educación de Educación en Derechos Humanos. Es decir, que el conocimiento y la diseminación de lo contenido en el acuerdo de paz y las conclusiones y hallazgos que realice la Comisión de la Verdad sean de conocimiento nacional y que hagan parte del currículo formativo de los y las estudiantes del país. Y esto es relevante si se llegase a materializar porque permitiría que todos partamos de una base o una comprensión mínima de lo acordado, de lo pactado, de las razones históricas del conflicto armado colombiano y que a partir de allí se pueda tener un debate mucho más ilustrado, mucho más sustentado digamos, en un proceso, en procesos que llegaron, que permitieron la consolidación de un entendimiento, no solamente las causas del conflicto, sino que posibilitaron la culminación del mismo, como es el acuerdo de paz. Yo pienso que lograr materializar eso es una gran contribución, eso sería una gran contribución eh, para, para avanzar en la formación de derechos humanos de manera un poco más integral en el país. Eh, y allí yo quiero hacer luego referencia a que este contexto de posconflicto o un contexto transicional requiere de un compromiso no solamente de toda la institucionalidad, sino de la academia, de la sociedad como un todo, de cada individuo, cada persona tratar de hacer su parte para no solamente formarse en estos temas, sino también difundirlo con la familia, con las amistades. Yo pienso que eso, la labor pedagógica es crucial para que nosotros podamos sacar avante este proceso transicional. Ahora bien, el proceso presenta sus retos y los hechos recientes nos lo han demostrado. Es decir, la violencia no ha cesado, todavía se siguen presentando hechos de violencia muy preocupantes a nivel nacional y sobre todo coinciden con las regiones que han sido desproporcionadamente afectadas por el conflicto armado en Colombia. De hecho, el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el año pasado emitió un comunicado de prensa donde decía que en Colombia todavía existen conflictos armados entre estados y diferentes grupos armados al margen de la ley. Y y el Comité Internacional de la Cruz Roja identificó por lo menos
5 conflictos armados en Colombia. Entonces ustedes tienen allí, todavía existe un conflicto armado con el ELN, todavía existe un conflicto armado con ciertos grupos de las disidencias de las FARC, que aun cuando no son numerosos, porque más del 90% de la antigua FARC se desmovilizó, pero un 10% quedaron activos, sobre todo en el oriente del país, y también en el suroccidente, y todavía allí el 6R considera que existen elementos que permiten caracterizar esa situación como de un conflicto armado. También existen bandas, lo que se llaman BACRIM, que están bastante estructuradas y organizadas y que de cierta manera mantienen ciertas zonas del país sometidas a un régimen de terror, por decirlo de alguna manera, y las cuales el Estado supone está combatiendo, está tratando de neutralizar. Entonces son diferentes obviamente los conflictos territoriales entre estos diferentes grupos armados ilegales que exacerban la situación de afectaciones de derechos humanos de estas comunidades, que aparte de la pobreza estructural, la discriminación estructural, las falencias históricas que siempre han tenido, siguen siendo objeto de situaciones de violencia por parte de estos grupos armados que se disputan esos terrenos. Entonces hay diferentes retos que todavía se presentan para pensar en cómo llegar a esa paz estable y duradera. Y aquí es donde yo pienso, y esto me lleva al tercer punto, de que una especialización como la que se está promoviendo desde la Universidad Autónoma de Occidente sobre derechos humanos y territorios con un enfoque bastante interdisciplinario es de gran importancia. Porque aún hoy en el siglo XXI, ustedes pueden ver de mi relato, uno diría como ya vamos 70 años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y esa consagración sobre la necesidad de, de fomentar la educación en derechos humanos. Quizás eso hoy en día no tendría tanto asidero, pero nuestra realidad, no solamente nacional, sino mundial, nos dice que todavía nos falta mucho, que tenemos que seguir acentuando esa formación en derechos humanos y sobre todo seguirla acentuando en profesionales, en personas que trabajen desde el territorio, porque en el territorio es donde se construye esa paz estable y duradera. Esa paz estable y duradera no se construye o no se materializa con una mera declaración, como lo puede ser un documento donde decimos, nosotros acordamos en que vamos a cesar las hostilidades, pero si nosotros no garantizamos que desde los territorios, esos espacios, esos se constituyan en verdaderos laboratorios de paz donde las personas puedan reconstruir el tejido social, donde las víctimas puedan ser reparadas, donde existe una verdadera reconciliación. Si nosotros no logramos eso, la violencia va a resurgir y puede resurgir aún mucho peor. Entonces, pienso que trabajar desde los territorios es muy importante. Una especialización con este enfoque creo que nos da herramientas para que las personas que realicen la especialización puedan, desde sus diferentes quehaceres, contribuir a ese proceso arduo de la consolidación del proceso de paz en Colombia y además apoyar mucho a estas comunidades. Y aquí voy a contar un poco de mi experiencia cuando yo trabajaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una de las actividades que yo más disfrutaba hacer cuando me correspondía, o aun cuando no me correspondía, a veces estaba muy dispuesto a hacerlo y ofrecía de ser voluntario para hacerlo, y era poder tener charlas con personas que trabajaban en los territorios y que querían conocer cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, cómo solicitar una medida cautelar, cómo presentar una petición, presentarnos su realidad y los retos que ellos tienen muchas veces para acceder al sistema. Todo eso no solamente enriquece a uno que trabaja en estos temas, sino que permite que uno pueda compartir con estas personas un poquito lo que uno conoce o sabe sobre la materia
y darles mayores herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo de defensa y promoción de derechos humanos dentro de sus territorios. Y hoy en día ustedes saben que esa es una labor muy difícil, sobre todo en un país como Colombia, un país donde el número de amenazas y homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos o lideresas sociales es bastante elevado. Ahora se está sumando también eh, un número muy preocupante de homicidio en contra de excombatientes, personas que dejaron las armas en virtud del acuerdo de paz. Entonces, todos estos son retos que de una u otra manera nos presenta también una posibilidad de plantear soluciones y ver cómo nosotros desde lo que hacemos, cómo nos organizamos, cómo trabajamos para tratar de contribuir a que esta situación se supere y que el acuerdo de paz y que este proceso de transición sea verdaderamente exitoso. Exitoso para que podamos realmente llegar a tener una sociedad un poco más democrática, menos desigual, un poco más respetuosa por esos derechos humanos. Así que yo soy convencido de que este esfuerzo que está realizando la Universidad Autónoma de Occidente por el establecimiento de esta especialización va a ser de gran utilidad. Y en el caso de ustedes que vienen de diferentes áreas de conocimiento, pienso que pueden apropiarse esas herramientas en temas de derechos humanos y utilizarlas para contribuir, así sea un poquito, así sea, aun cuando ustedes piensen que no tienen que ser, no todos tenemos o tienen esa vocación de ser grandes defensores de derechos humanos, es decir, las personas que organizan manifestaciones, las personas que son líderes de masas, no todas las personas tienen esa vocación. Pero yo sí soy un convencido de que las personas dentro del ámbito de lo que hacemos podemos hacer una contribución efectiva a esa consolidación del respeto por los derechos humanos. Así que mi invitación es a que ustedes, aquellos y aquellas que estén interesadas, aprovechen de esta posibilidad que les ofrece la universidad y se apropien de esas herramientas conceptuales y prácticas para hacer una contribución efectiva a la construcción de la paz en este país y también a la consolidación del respeto por los derechos humanos en general, ¿no? Eh, yo creo, y no, con esto ya va a terminar un poco, para escucharlos a ustedes y tengamos tiempo de tener como un intercambio que sea lo más nutrido posible. Eh, yo considero que esta especialización debe tener unos objetivos claros con ustedes, debe tratar de generarles los espacios y las herramientas de participación, posibilitar que ustedes puedan actuar con diferentes escenarios donde se viven los derechos humanos, es decir, no solamente a través de la invitación de diferentes docentes, sino que ustedes, ojalá, cuando este contexto de pandemia nos permita, puedan visitar instituciones que trabajan en temas de derechos humanos, puedan, puedan tener pláticas y quizás visitar instituciones que trabajan en temas de derechos humanos, sobre todo líderes y lideresas sociales que les puedan contar cuál es su realidad, que ustedes puedan no solamente eh, aprender de manera teórica todo eso, sino que lo puedan vivir de manera práctica a través de la interacción con estas organizaciones. Quizás generarles espacio para que ustedes puedan, aquellos y aquellas que nos desean, no sé, realizar pasantías con estas organizaciones o estos organismos, porque Colombia, por las mismas particularidades que tiene, eh, cuenta con la presencia de muchos organismos internacionales y y hay una gran presencia de diferentes organizaciones no gubernamentales que también trabajan en temas de derechos humanos. Así que yo creo que allí también hay como un espacio para que ustedes encuentren y exploren un poco el mundo de los derechos humanos desde la práctica y miren qué temática de los derechos humanos les apasiona y cómo ustedes pueden contribuir eh, con lo que hacen a esa temática que les apasiona. Hay personas que son, que les apasiona el tema de la defensa del medio ambiente. Entonces,
y muchas veces hay personas que dentro del medio ambiente tienen una temática específica que les interesa, por ejemplo, garantizar el acceso al agua potable, la lucha contra la minería irregular y muchas veces regular o legal, como se le llama, eh, que tiene impactos negativos en la vida y en la salud de ciertas comunidades rurales. Eh, Personas que quizás les interesa todo lo que tiene que ver con temas de eh, afectaciones a la vida y la integridad personal, secuestros, homicidios, el índice de homicidio, violencia urbana, derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer, temas raciales, étnicos. Entonces, temas relacionados con derechos culturales, económicos, inequidad económica. Entonces, hay un sinnúmero de áreas de los derechos humanos que son bastante interesantes en las cuales ustedes podrían participar. Obviamente, eh, hay personas que les va a interesar mucho más el activismo, el litigio, y de igual manera eh, van a querer participar en escenarios como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o personas que desean contribuir de alguna manera a la consolidación del acuerdo de paz desde algún escenario gubernamental, una organización no gubernamental, cooperación internacional. Entonces hay múltiples escenarios que yo pienso que la universidad les puede apoyar en explorar y que ojalá de allí se obtengan frutos muy positivos para no solamente las personas que decidan hacer la especialización, o frutos positivos a nivel individual, sino también que se reflejen a nivel municipal, departamental, regional y nacional. Entonces yo con eso culmino y ya le cedo la palabra a Leonardo y vamos a escuchar los interrogantes que ustedes pueden tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Eh, muy interesante, muy pertinente el mensaje que queda para, para todos, sí, para todas. Creo que es, eh, digamos, la idea de esta conferencia, precisamente atender esa serie de requerimientos que tiene el contexto actual nacional e internacional. Yo tengo aquí algunas preguntas, eh, Alexander. Yo creo que voy a hacer unos bloques. Tengo algunas que me han hecho llegar vía correo electrónico, otras por Hangout. Bueno, no sé si por el chat algunos no se animaron. Vamos a ver. Y tengo una primera pregunta que aparece aquí y es, ¿cuál es el balance en materia de verdad después de varios años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué se ha logrado en materia de verdad? Esa es una primera pregunta para que la tengas allí a la mano. Eh, una segunda pregunta que me parece muy interesante es, ¿qué incidencia tiene para los acuerdos de paz las recientes masacres que han acontecido en el país? ¿Sí? Eso es una pregunta realmente muy actual. Y para terminar esa primera ronda de preguntas, podría ser esta que dice, ¿cuál es el apoyo real de la comunidad internacional a los acuerdos de paz? Entonces tenemos esas tres en primera instancia para que las contestes en, no sé, en unos 10 minutos, creería yo. Listo. Muchas gracias. Estoy tomando nota de las preguntas para responderlas. Eh, Listo. Voy a iniciar por la última pregunta, que es un poco genérica, y luego voy a ir descendiendo a las preguntas más específicas. Eh, Paradójicamente, los acuerdos de paz desde la propia negociación entre las partes, es decir, el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, eh,
han gozado de un respaldo sólido de la comunidad internacional, sólido en allanar el camino, como ustedes pueden saber, hubo varios estados involucrados como facilitadores. Tenemos Cuba que posibilitó que los diálogos se adelantaran en su territorio, Noruega, diferentes países, el mismo Estados Unidos. Y ese respaldo se ha mantenido. Ese respaldo se ha mantenido, por lo menos de la experiencia, de lo que yo conozco un poco más, que es desde la óptica del sistema integral de verdad, justicia y reparación, el apoyo de la comunidad internacional, la Unión Europea, la misión de observación de la ONU, la misión de observación de los mismos estados, de la Organización de Estados Americanos, ha sido un respaldo sólido desde diferentes perspectivas. Financiero, ha habido un apoyo financiero importante, ha existido también un apoyo técnico en temas de formación, un apoyo también trayendo muchos profesionales internacionales a que se encuentren para que se establezcan en alguno de estos territorios donde se encuentran excombatientes en los espacios territoriales. Entonces el apoyo de la comunidad internacional ha sido sólido, empezando desde el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha reiterado la importancia del acuerdo de paz como un elemento estabilizador de la región, ¿no? Para garantizar la paz y la seguridad a nivel mundial y sobre todo regional y nacional. Entonces, como que yo pienso que ese apoyo ha sido irrestricto desde el inicio y se ha mantenido a través del tiempo. Entonces, hay mucho apoyo en temas de formación que han venido expertos internacionales traídos por la comunidad internacional para apoyar el trabajo de la JEP. También se ha apoyado mucho el trabajo de la Comisión de la Verdad, tanto pasantes internacionales, sobre todo en la JEP, conozco que hemos tenido pasantes internacionales que han venido a apoyar el trabajo de la JEP, eh, estudiantes de universidades de fuera del país que quieren conocer un poco más de cerca el proceso de paz, conocer el trabajo de la JEP, y a través de la realización de pasantías se les posibilita esta oportunidad y además ellos también contribuyen eh, sus conocimientos, su formación a la labor que realiza la JEP. Entonces, definitivamente yo pienso eh, que, que esa contribución de la comunidad internacional ha sido esencial para el avance de los acuerdos de paz o para el avance de la negociación que concluyó en los acuerdos de paz y se ha mantenido con el paso del tiempo en, en, para garantizar como la efectiva implementación de esos acuerdos, lo cual no siempre ha ocurrido a nivel nacional, porque a nivel nacional sí ha sido un tema controversial, ha sido un tema de resistencia en ciertos sectores del país, pero para la comunidad internacional ha sido un tema primordial que en Colombia se pueda consolidar este proceso de paz. En lo que tiene que ver sobre cuál es el balance en materia de verdad, yo pienso que primero, lo primero que hay que decir es que la JEP tiene poco más de 2 años y medio de funcionamiento, eh, y el trabajo de la JEP y también de la Comisión de la Verdad es un trabajo bastante arduo porque estamos hablando de un conflicto de más de 50 años con 9 millones de víctimas, según datos recientes de la unidad de víctimas. Y esto representa un reto grande, consolidar una narrativa de verdad. Y pues la JEP ha adoptado diferentes medidas para ir generando esas condiciones que permitan el esclarecimiento de muchos de los hechos más serios ocurridos con el conflicto armado. Entonces nosotros tenemos que eh, existe un régimen de beneficios que reciben los combatientes, agentes de la fuerza pública, agentes de la fuerza pública no combatiente y tercero, que los invita a que contribuyan de manera temprana a esa consolidación
o ese conocimiento de la verdad. Y para eso existe lo que es un régimen de condicionalidad. Es decir, a estas personas se les dan unos beneficios transicionales, libertad condicionada, en el caso de exintegrantes de las FARC, beneficios de amnistía, y estas personas se comprometen adquieren ciertos compromisos con el sistema, y entre ellos está aportar la verdad cuando se les solicite. Entonces es importante también comprender que el sistema tiene diferentes fases, tiene diferentes etapas, tiene ciertos momentos procesales donde los comparecientes y sobre todo las personas que se consideren máximos responsables van a tener esa posibilidad de contarle al país, a la JEP y al país un poco más sobre qué aconteció en el marco del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos en el marco del caso 07 sobre reclutamiento de niños y niñas en el marco del conflicto armado, se empezaron a recibir algunas versiones libres de excomandantes de las FARC. Eso va a permitir que en el marco de ese caso conozcamos un poco más sobre lo acontecido en relación con, con el reclutamiento de niños y niñas en el marco del conflicto armado y la violencia sexual a la cual muchas veces eran sometidas y sometidos, y tener mayor claridad de qué aconteció. Igualmente ustedes pueden, en el caso 001 que también se está trabajando, que tiene que ver con, que comúnmente se conoce como el caso de secuestro. Eh, También tenemos el caso de los falsos positivos o víctimas ilegítimas, en- presentadas como combatientes. Eh, entonces, como que la JEP, a través de los diferentes casos que ha abierto, a través de las diferentes labores que realiza en la concesión de beneficios transicionales, está tratando de dar esos pasos que permitan la consolidación, obviamente, o el conocimiento de esa verdad histórica y judicial que el país requiere. Pero es algo muy complejo, como les digo, porque primero la tiene 2 años y medio de funcionamiento, y además estamos hablando de un universo de víctimas bastante amplio y existen diferentes etapas procesales que van a permitir poco a poco ir canalizando y estableciendo los diferentes ir canalizando como estrategias de cierta manera que permitan obtener una verdad que sea una verdad relevante para las víctimas y para el país. Entonces yo pienso que se está trabajando en ese sentido. Y todavía es difícil llegar a un balance, porque ese balance se va a ir consiguiendo a medida que los casos se vayan consolidando, se vayan emitiendo las resoluciones de conclusión, se vayan llamando a rendir en cuenta a las personas consideradas como máximos responsables en el marco del conflicto armado, si estas personas aceptan o no, y luego se va a un juicio adversarial o no. Entonces, como que es un proceso que todavía está en maduración. Eso con respecto al interrogante. En lo que respecta a la incidencia para los acuerdos de paz de los hechos De las de últimas violencia, masacres. sí, los hechos de violencia recientes, específicamente las masacres, yo pienso em, es un tema complejo porque que todavía son materia de investigación, es decir, no sabemos exactamente los móviles que llevaron a la comisión de estos crímenes. Entonces no tenemos precisión para si es algo que realmente está vinculado con los acuerdos de paz o con grupos disidentes que no quisieron participar. Y pues aquellos que decidieron no participar, pues no se les puede considerar como que básicamente están cumpliendo algo a lo cual se comprometieron. Simplemente ellos decidieron hacerse aparte del acuerdo de paz y decidieron tomar otra vía, y pues el Estado tiene el deber de responder ante esa realidad, ¿no? Neutralizar a estas personas, eh, tratar de salvaguardar a la población civil. Entonces, sería muy especulativo de mi parte llegar a hacer una valoración sobre cómo esto impacta el acuerdo de paz, pero lo cierto es que sí se genera un ambiente adverso, porque obviamente la expectativa nacional es que los acuerdos de paz fuesen a traer una mayor tranquilidad en los territorios, fuesen a permitir esa consolidación de reconciliación,
a nivel territorial, pero lo cierto es, como les decía, que en diferentes experiencias a nivel internacional, muchas veces después de la firma de acuerdos de paz, los índices de violencia pueden incrementarse, desafortunadamente, y de allí que nosotros tengamos que exigir de nuestra institucionalidad una respuesta mucho más efectiva. Entonces, esos territorios que fueron abandonados por las antiguas FARC, que sean ocupados por la institucionalidad, pero no solamente en forma de presencia militar, sino con acceso a oportunidades, escuelas, colegios, este, oportunidades de empleo, es decir, garantizar servicios esenciales que permitan que las condiciones de vida en esos territorios realmente mejoren y que los jóvenes y la población que está allí no sea presa fácil de grupos armados al margen de la ley que lleguen a tratar de reclutar jóvenes, que lleguen a tratar de generar mayores actos de violencia. Pero sí, es muy especulativo, sería muy especulativo y irresponsable de mi parte tratar de llegar a una conclusión cuando todavía son hechos que Sí. son materia de investigación y todavía no tenemos certeza de qué los ha originado y cuál es la dinámica detrás de ellos, ¿no? Eh, Alexander, entonces, una segunda ronda. Esperamos que sea un poco más breve las respuestas, porque de pronto aparecen más preguntas. Aquí, por Sí. ejemplo, Julio Vargas pregunta, ¿cómo conciliar la justicia especial para la paz con los derechos humanos? Y Carolina ¿Me Ruiz, repites esa, por favor? Por favor, sí, no la alcances a tomar. ¿Cómo consolidar qué? ¿cómo, cómo conciliar, perdón, cómo conciliar la justicia especial para la paz con los derechos humanos? Eh, das un- eh, También aparece una pregunta de Karen Ascuntar, dice, ¿cómo justificar el hecho de mantener un pie en el acuerdo de paz, en pie el acuerdo de paz, cuando se ha incumplido por ambas partes, Estado y FARC? O sea, ¿cómo mantener en pie el acuerdo cuando se incumple por ambas partes de acuerdo a lo que expone Karen? Ok. Y aquí hay otra pregunta, es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de no contar con un Salvatore Mancuso ante la JEP? Son esas tres preguntas y si podemos hacer las respuestas de una forma más breve, se lo agradecería a Alexander. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, voy a tratar de ser breve, solo es que una vez como temáticas un poco complejas y no quisiera como decir cosas que no estén totalmente contextualizadas y pues con todas las consideraciones que muchas veces requiere ese tipo de respuesta, porque son respuestas muy interesantes, pero a la vez complejas. Ahora, cómo conciliar la JEP con con lo que tiene que ver con derechos humanos? Yo pienso que la JEP es una institución que dentro de su mismo marco normativo, si ustedes miran el acto legislativo 01 del 2007, también tiene como componente em, dentro de su marco competencial, como desde la órbita del marco normativo que utiliza para resolver los casos concretos, la aplicación de derechos humanos. ¿Y esto obedece a qué? A que no, a la JEP como un tribunal transicional tiene un marco competencial que es muy particular, es muy sui generis, en el sentido de que aplica derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal, derecho constitucional. Entonces los derechos humanos hacen parte de la esencia de la JEP, hacen parte de ese trabajo. Nuestro trabajo está muy orientado a garantizar la observancia de derechos humanos. De allí que ustedes van a encontrar de que muchas de las decisiones de la JEP y resoluciones se acuden a principios de derechos humanos. Y esto como una salvaguarda de los derechos de las víctimas.
que muchos principios de derechos humanos propugnan por eso, propugnan por salvaguardar los derechos de la víctima. Entonces, yo pienso que la pregunta sobre cómo conciliarla, de hecho, no es que hay que conciliarla, es que la JEP en sí misma contiene elementos de derechos humanos. No existe una contradicción entre la JEP y los derechos humanos. La JEP aplica derechos humanos, estándares de derechos humanos, los promueve, sobre todo los tiene en perspectiva o en función de garantizar los derechos de la. Igualmente, ustedes pueden contar que existen muchas garantías de derechos humanos y derechos fundamentales que están dentro del marco competencial de la JEP y muchos principios casi que universales de temas en materia de derechos humanos, como el debido proceso, ¿no? Derecho de defensa. Todo eso hace parte del trabajo de la JEP y por eso es un trabajo que requiere cierta sistematicidad, cierta lógica y a la vez puede ser un trabajo que no va a proporcionar todos los resultados de un día para otro, pero que esperamos que en los 15 o 20 años que la JEP tiene de funcionamiento se puedan dar respuestas importantes al país en materia de verdad, en materia de un poco, tratar de promover un poco la reconciliación, tratar de establecer cierto nivel de responsabilidades individuales y también y de responsabilidades individuales bien sea aceptadas por, por, por los comparecientes de la JEP o a través de lo que se establezca en el marco de las decisiones que se tomen, ¿no? Entonces, pienso que la esencia de la JEP, o una particularidad de la JEP, es que su marco normativo incorpora derechos humanos y hace que esté obligada en su actuar a observar esos principios. Entonces, más que conciliarlo, es tratar de que su actuar se vea reflejada esa garantía de derechos humanos. La pregunta de Karen, que me decías, ¿cómo justificar mantener el acuerdo cuando ambas partes incumplen? Yo pienso que más que de plantearlo desde una perspectiva de que ambas partes incumplen, yo lo plantearía desde una óptica de que todavía existe un nivel de cumplimiento que quizás no es satisfactorio. Es decir, todavía se requieren esfuerzos para llegar a ese nivel de cumplimiento satisfactorio que todos queremos. Porque un proceso de paz es complejo y la implementación de lo ya acordado es muy complejo. Entonces, si ustedes miran diferentes organismos, ahorita me recuerdo uno que está asociado con la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, que monitorea el índice de cumplimiento de las partes con el acuerdo de paz. Y el índice de cumplimiento no es satisfactorio en todos los 6 puntos. El punto que más ha avanzado, de hecho, es el punto sobre víctimas, ¿no? Y por el trabajo que realizan los órganos del sistema de verdad, justicia, sistema integral de verdad, justicia y reparación, ¿no? Como la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y porque ellos tienen autonomía presupuestal, administrativa, se les permite como organizar su trabajo. Pero muchos de los puntos allí establecidos como una reforma agraria o rural son de gran envergadura y requieren de un proceso, un engranaje institucional bastante complejo para llegar a ese nivel de cumplimiento que todos esperamos. Claro, nosotros esperamos un mayor compromiso por ambas partes, esperamos un, un, una evolución mucho más rápida en la materialización de los acuerdos, sobre todo en lo que corresponde a la parte institucional por parte del Estado, y sobre todo una materialización que apunte a la satisfacción de los derechos de las víctimas, ¿no? Que esa reparación se garantice, que esa ley 1448, la ley de víctimas, realmente se sigue impulsando, fortaleciendo y que dote de los recursos y herramientas necesarias para que las víctimas del conflicto armado sean realmente reparadas como debe ser, ¿no? Eh, eh, entonces yo lo plantearía más como un tema de que todavía no estamos en un índice o nivel de cumplimiento satisfactorio, más que existe un incumplimiento abierto, porque por lo menos de las manifestaciones
de las autoridades públicas, pese a toda la retórica que se manejó en temas de campaña electoral, se ha sostenido de que se sigue el compromiso de cumplir con lo acordado y de igual manera lo ha manifestado la dirigencia del partido actual, que ellos siguen comprometidos. De hecho, la mayoría todavía siguen participando en audiencias, siguen asistiendo a diferentes espacios a los cuales se les invita por parte del sistema. Eh, Como ustedes pudieron ver recientemente, Pablo Catatumbo estuvo en la JEP, como les decía, en el marco del caso 007 sobre reclutamiento, rendiendo su versión libre, compartiendo con la JEP y reiterando su compromiso con la verdad. Entonces yo pienso que, que existe una falta es decir, el nivel de cumplimiento no es satisfactorio como nosotros esperaríamos, pero yo creo que por eso es importante especializaciones como esta y estos escenarios para que entre todos y todas podamos empujar a nuestra sociedad, a nuestra institucionalidad, a nuestro Estado, para que esos acuerdos sean materializados, ¿no? Em, Creo que ahí ya respondí las tres preguntas, Sí, ¿cierto? sí, Sí. ahí está. Eh, eh, no sé si de pronto, sí, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Hay varias. eh, y es lo siguiente, a ver, dentro de estas, a ver, sí, implicaciones jurídicas del fallo Petro por parte de la Corte Interamericana. Y pues ahí tenemos unos 5 minutos para responder esa pregunta. Implicaciones Entonces, políticas. implicaciones jurídicas del Ah, fallo jurídicas. Petro, ¿sí? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene ese fallo para Colombia, emanado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que es una pregunta bien compleja. Sí, bueno, no sé si todas y todos están familiarizados con el fallo, pero el fallo en esencia surge em, por allá en el 2013, cuando la Procuraduría, en diciembre del 2013, la Procuraduría en cabeza del ex procurador Ordóñez decidieron eh, inhabilitar y destituir y remover a Petro de la alcaldía por unos temas relacionados con un proceso de contratación para la recolección de basuras aquí en Bogotá. Eh, Eso llevó a que Petro solicitara medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e de igual manera solicitara presentar una petición alegando una violación a sus derechos políticos conforme al artículo 23 de la Convención Americana, donde se establece que estos derechos pues deben estar garantizados y que la limitación de los mismos debe ser, eh, debe ser la limitación de los mismos debe ser decidida o debe ser básicamente debe recaer bajo una autoridad judicial. La Procuraduría como tal no es una autoridad judicial, sino que es una autoridad administrativa. Entonces, a partir de allí se generó todo este debate. En lo que, lo que decidió la Corte recientemente fue que efectivamente Petro no debería haber sido destituido o inhabilitado por la Procuraduría y este marco normativo colombiano que permite eso es incompatible con la Convención, específicamente con el artículo 23 de la Convención y por lo tanto le concedió a Colombia un plazo razonable, que no sabemos exactamente cuánto sea, para que adecue su marco normativo. Um, ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues eso, la implicación práctica es de que Colombia tendrá que, desde el punto de vista jurídico, tendrá que encontrar fórmulas que permitan que la labor tanto de la Contraloría como de la Procuraduría no lleven implícita esta sanción de remoción del cargo e inhabilitación por el ejercicio de derechos políticos. Me imagino que eh,
en el proceso de seguimiento que hace la Corte, mirará qué medidas ha adoptado el Estado y si esas medidas son suficientes, son satisfactorias y están en línea con la decisión de la Corte. Y por eso es algo que está por verse, ¿no? Entonces, no sé, Colombia puede tratar de apelar a diferentes fórmulas. Y esto yo aquí estoy especulando, esto no conozco exactamente, estoy especulando con lo poco que he escuchado y con base en lo que he leído, eh, de que posiblemente las decisiones o el poder sancionatorio, sobre todo de remoción por parte de la Procuraduría, se le va a remover. Posiblemente la Procuraduría va a poder sancionar, imponer ciertas sanciones, también la Contraloría de tipo pecuniario, pero estas no pueden afectar los derechos políticos, es decir, la esencia, el núcleo de los derechos políticos no podrían ser afectados. Y posiblemente, no sé si hasta qué punto se podría decir, podría considerar eh, una remoción por X número de meses del cargo, pero eh, no una sanción de tal naturaleza que lleve implícita una remoción definitiva del cargo, ¿no? Entonces, no sé qué fórmulas vayan a utilizar. El gobierno todavía está debatiéndolo con su equipo jurídico, porque es un problema jurídico complejo, porque implica casi que una reforma constitucional. Eh, no sé si está o solamente el código único disciplinario, pero yo creo que luego vamos a conocer cuál es la propuesta del Estado colombiano para responder y cumplir con esa sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, las implicaciones jurídicas concretas es que se afecta una de las funciones, limita una de las funciones eh, muy trascendentales de la Procuraduría en cuanto a la posibilidad de inhabilitar y, eh, y remover servidores públicos elegidos por votación popular de sus cargos. Ahora, la situación con respecto a servidores públicos no elegidos por votación popular es distinta, ¿no? Eh, entonces, eso tiene una implicación práctica, muy práctica e importante en ese sentido, que le recorte esas funciones a la Procuraduría. Ok, muy bien. Pues agradecemos su, su colaboración, su apoyo, Alexander, su magnífica intervención y sobre todo este espacio que nos dio para las preguntas que fue extenso. Sé que algunas preguntas quedaron en el tintero y pues, lastimosamente el tiempo es una ficción. Seguramente lo podríamos invitar a alguna otra sesión, de pronto profundizando en algunos temas que seguramente son de interés de los asistentes y también propio, porque a mí, digamos que también me interesa mucho esta serie de tópicos. Pues yo creo que sin más, quiero dar las gracias en nombre del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Occidente. También agradecer al equipo de extensión y de posgrados de la universidad que nos ha prestado toda su colaboración logística. Presentamos pues disculpas por algunos inconvenientes técnicos, pero tratamos de que fuera lo mejor posible y esperamos que en otra oportunidad nos puedan acompañar. Eh, no sé si Alexander pues, nos quiere hacer una invitación desde su profesión y desde su dimensión hacia los derechos humanos. Sí, solamente invitarlos e invitarlas a que sigan interesados por estas temáticas. Los derechos humanos, pues obviamente yo trabajo en estos temas, pero me parece que es algo apasionante. Es algo que a uno le da una perspectiva de vida muy importante, eh, que muchas veces es compleja por el contexto en el cual vivimos y genera frustraciones, eh, no siempre satisfacciones, porque siempre hay mucho por hacer, pero creo que los pequeños logros, las pequeñas contribuciones pueden allanar el camino para esas grandes conquistas. Así que
Yo les invito a que desde lo que hacen, desde sus labores cotidianas, bien sea como estudiantes, profesionales, en trabajadores independientes, empleados públicos, desde las diferentes labores que ustedes desarrollen, eh, traten de siempre tener en cuenta esa perspectiva de derechos humanos en las diferentes actividades que realicen y de allanar ese camino para que el mundo, sobre todo Colombia, podamos soñar en tener un país un poquito mejor, ¿no? Como que yo pienso que cada generación, yo lo pienso como una carrera de, de 4x4. No sé si qué tan familiarizados están con carreras de atletismo, pero las carreras De relevo. de relevo donde pasa la antorcha al siguiente, ¿no? Entonces, como que yo pienso que cada generación tiene como el deber de tratar de hacer su parte para que la siguiente generación parta de allí y ojalá pueda construir un país mucho mejor que el que nosotros les estamos dejando. Así que esa es como mi invitación general. Y además de ello, con aquellos que ya hayan decidido hacer parte de la especialización, felicitaciones, y y aquellas que todavía lo estén considerando, estén interesadas, piénsenlo, comuníquense. Yo conozco las capacidades e idoneidades de Leonardo, así que no podrían estar en mejores manos y yo estoy seguro que él va a hacer todo lo posible para que la formación de ustedes sea de la más alta calidad. Esto les potencialice sus carreras profesionales y obviamente contribuya a que podamos realizar nuestra contribución a la construcción de una mejor nación. Entonces, esa es como Bueno, mis palabras de cierre y no puedo irme sin agradecer nuevamente la invitación, Leonardo, a la Universidad Autónoma de Occidente por permitirme participar en este espacio. Para mí es un privilegio realmente poder estar aquí porque hay muchas personas con una formación excepcional en temas jurídicos y sobre todo en temas de derechos humanos que tranquilamente podrían estar haciendo esta presentación. Por el hecho de que me hayan extendido la invitación, es todo un honor para mí y yo quedo atento por si en algún momento necesitan algún tipo de aporte, otra conferencia, alguna clase, algo, en la medida de mis posibilidades. Y, claro que sí. y si el tiempo me lo permite, allí estaré apoyando. Así que cuenten conmigo y cuenten conmigo como un amigo más. Que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas por su asistencia, su participación. Gracias por sus preguntas. Disculpen las que no alcanzamos a leer, pero ya tenemos prácticamente la hora de cierre. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias de nuevo a nuestro invitado Yuri Alexander Romaña Rivas, a la gente de logística de la Universidad Autónoma de Occidente y al equipo de extensión. Hasta pronto y que estén muy bien.